So we have an hour and a half to do some questions. Vale, pues tenemos 1 hora y media para ver algunas preguntas. So let us begin. Vale, vamos a comenzar. The first is, can you comment on the 3 factors that are unconditioned? La primera es, ¿puedes comentar sobre los 3 factores que son incondicionados? The sky, enlightenment, and the moment of enlightenment. El cielo, la iluminación y el momento de la iluminación. Well, the sky is used as a symbol in many systems of Dharma, a lot in Mahamudra, for example. El cielo se utiliza como símbolo en muchos sistemas del Dharma, por ejemplo, en el Mahamudra. The sky has no center, no edge. You can't define it. El cielo no tiene centro, no tiene borde, no puedes definirlo. The word sky, of course, is more like our sense of space, that the planets are in space. Space is not something to be displaced by a planet. La palabra cielo en realidad hace referencia al espacio, es decir, que las cosas están en el espacio, los planetas están en el espacio y los planetas no pueden desplazar el espacio. The sky is not constructed, it's there, it's the space within which various forms of construction and conditioning occur. El espacio, el cielo no está construido, es el espacio en el que todas las cosas construidas pues tienen su lugar, en el que se manifiestan. Similarly, enlightenment itself is not a construct. Y de manera similar, la iluminación en sí no es una If it construcción had a mental. beginning, then it would have an end. Si tuviese un principio, entonces tendría un final. It's not a thing, it's not like a tree or a mountain or a motor car. No es una cosa, no es como un árbol o un coche. Our normal use of language relates to things. Nuestro uso normal de las cosas, del lenguaje, So although we apunta can a talk of cosas. the sky or space or enlightenment, we have to be careful that we're not inferring from this that there's some kind of special substance there. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado que aunque utilicemos términos como cielo, iluminación y todo eso, pues, o espacio, pues no da ahí dentro ninguna sustancia o ninguna esencia especial. So there's a little bit of a conflict or contradiction between the language of the path and the language of the result. Entonces hay un poco de contradicción entre el lenguaje del camino y el lenguaje del resultado. So from the point of view of the ground or the basis, the mind itself is like space. It's unchanging, unconditioned. Entonces, desde el punto de vista de la base, la mente en sí es como el espacio, es inmutable, es inalterable. To be aware of this is the quality of the natural light of the mind. It is self-illuminating. It's not that we see this, but the inherent luminosity of the mind reveals its non-duality with openness. Entonces, el darnos cuenta de esto, ser presentes en esto, implica también el estar presente del aspecto autoiluminador de la mente, de ese aspecto que es no dual, autorrevelador, iluminador de la mente. But when unawareness arises, pero cuando surge la and it falta de arises presencia, in an instant as a magical formation, con esa falta de presencia surge en un instante como una formación then mágica, the energy
of the moment, which is self-arising and self-releasing, like the movement of waves on the ocean, Entonces, cuando no estamos presentes en eso, cuando no nos damos cuenta, entonces ese surgimiento del momento, que es en un instante y es como las olas del this océano que suben y pulsation or bajan, energy starts to spiral around itself, giving the dense feeling of an entity. esta pulsación empieza a girar alrededor de sí misma, dando a esta energía con una especie de autoentidad propia. And this ripens as the dualistic sense of self and other. Y esto madura como la sensación dualista In the de next un yo y weekend, at un the otro. beginning of December, we'll look at this in some detail. Y en el próximo evento que vamos a tener, a principio de diciembre, vamos a entrar en todo esto con más detalle. So we find ourselves wandering in samsara. Entonces nos encontramos vagando en el samsara. I am real. Yo soy real, I feel unique and separate. me siento único y separado. In a sense, I feel eternal. I've always been me. Why would I stop being me? De alguna manera yo me siento eterno porque yo siempre he sido yo y porque voy a dejar de ser yo. So in the Dharma, we are encouraged to meditate on death and impermanence. Entonces en el Dharma se nos anima a meditar en la muerte y la transitoriedad. So that we can start to see that I myself am not some autonomous entity with its own basis, Y entonces puedo empezar a ver que ese yo mismo no tiene una base autónoma propia, but rather that I, me, myself are ways of interpreting experience. sino que ese yo, yo mismo son maneras de interpretar la experiencia. So I start to see, oh, I have many different moods. Y entonces empiezo a darme cuenta, vaya, pues yo tengo un montón de estados de ánimo I diferentes. act on the environment and the environment acts on me. Yo actúo sobre el entorno y el entorno actúa sobre mí. So we start to move from self and other as fixed entities to self and others as a dynamic dialogue. Y entonces empiezo a interactuar con ese yo y con los demás en un diálogo. So then we have the beginning of the Dharma path, which is I'm stuck wandering in samsara and I want to get out. Y entonces empezamos el camino del Dharma y decimos, pues estoy atrapado en el samsara y yo quiero salir. Oh, where I am is not so good. Donde yo estoy no está muy bien, I want to be somewhere else. yo quiero estar en otro lugar. And between here and where I want to get to, there is a path. Y entre el aquí y donde yo quiero llegar hay un camino. This is a way of thinking about our present situation. Esta es una manera de pensar sobre nuestra situación actual. It is a way of thinking about it belonging to relative truth. Es una manera de pensar que pertenece a la verdad relativa. I have to go from this limited place to the open place. Yo tengo que ir desde este lugar limitado a ese lugar abierto. So this is a story where I am the hero. Entonces, esta es la historia en la que yo soy el héroe. I am going to do this. Yo voy a hacer esto And moreover, I'm going to do it for the sake of all sentient beings. y además lo voy a hacer por el beneficio de todos los seres. Wow, I'm a pretty good guy. Vaya, pues soy un tipo I deserve estupendo. enlightenment. Me merezco la iluminación. So by being a good hero, I accumulate merit and wisdom. Entonces, siendo un buen héroe, acumulo mérito y sabiduría. And then with these accumulations,
I can open the door to enlightenment. Y con estas acumulaciones puedo abrir la puerta de la iluminación. And this is a very special kind of currency, because by offering all my accumulated merit to other people, it is magically increased. Y esto es un tipo de moneda muy especial, porque al ofrecer mis méritos a los demás, automáticamente pues se multiplican. So how could that be possible? Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? What limits our accumulation is the fact that I think it is mine. Pues lo que limita mi acumulación es el hecho de que piense que es mía. It is simply accumulation. Es simplemente acumulación. And when I look at the nature of what is accumulated, I see nothing is accumulated. Y cuando miro la naturaleza de lo que es acumulado, me doy cuenta de que nada se ha acumulado. But if somebody said to us, if you want to be a Buddha, you should work very, very hard and give everything away for hundreds of millions of lifetimes, and there would be no gain at the end. Pero si alguien nos dice, si tú quieres ser un Buda, tienes que trabajar muy, muy duro y tienes que darlo todo durante un montón de vidas y para luego no terminar teniendo nada. That would not be very popular, Pues eso no sería muy popular, because we are concerned with getting something. porque a nosotros nos preocupa obtener algo, May I gain enlightenment? May I get it? que alcance la iluminación, que la obtenga. We find that in many, many Tibetan texts. Eso lo encontramos en muchos, muchos textos tibetanos. I don't have it, but I'd like to get it. No la tengo, pero me gustaría obtenerla. For we who are meditators, we have to see this is a style of talking, a trope. Y para nosotros como meditadores, pues tenemos que darnos cuenta de que esto es una manera de hablar. It is not an accurate description, No but it es, is a, sorry, no es una descripción ajustada, una it's more a descripción, kind of inspiring symbolization. sino que es más bien una simbolización inspiradora. So instead of thinking I'm on a path to enlightenment, Entonces, en vez de pensar yo estoy en el camino hacia la iluminación, in these more direct schools like Mahamudra and Sokshen, en estas escuelas más directas como Mahamudra y el Dzogchen, we are concerned with the falling away or the self-liberation of the obscurations which prevent us being fully present. nos ocupa más el que se caigan o la autoliberación de los oscurecimientos, de manera que se haga presente la propia liberación. So in that way, it's not that we go from being unenlightened to being enlightened. Entonces, de esa manera no es que vayamos de estar no iluminados a sí iluminados, That I will become enlightened, que yo me voy a alcanzar la iluminación, but rather that as the veils fall away, the intrinsic enlightenment or the intrinsic light of the mind shines forth. sino que más bien los velos de los oscurecimientos van a caer y entonces la iluminación, o se podría decir la luz intrínseca de la mente, pues va a mostrarse. So with a very familiar example, they say it's like a lamp inside a clay pot. Con un ejemplo muy familiar, se puede decir que es como una lámpara que está, una bombilla que está The dentro potter de... is the symbol of the process of compounding, of bringing together, of formation. Una bombilla que está dentro de una vasija de barro. Y entonces quien hace esa vasija de barro
el alfarero es todo el The proceso. intrinsic light of the mind is hidden by our own effort at building the world according to our interpretations. El proceso de creación de todos los oscurecimientos, es decir, la luz de la bombilla está oscurecida por todo el proceso de construir interpretaciones y de intentar darle un Once sentido we al enter mundo. into the dualistic paradigm, En cuanto intentamos entrar en el paradigma dualista, then many different factors can be employed as ingredients in the fabrication of our sense of who we are and where we are. entonces se pueden utilizar un montón de factores diferentes para la fabricación de nuestro sentido de quién somos, de quién nosotros creemos que somos o cómo somos. So it could be our gender, our age, our race, our national culture. Entonces puede ser nuestro género, nuestra raza, nuestra edad, nuestra nacionalidad, nuestra cultura. Economic structures, diseases, all kinds of factors can be employed in the elaboration of the specificity of my own existence. A factores económicos, a enfermedades, todo tipo de cuestiones se pueden utilizar para construir mi sentido de la identidad del yo. So subject is plugged into this complex field of object. Entonces, el sujeto está enchufado en este campo complejo de objetos. And I'm trapped in my emotional reactivity, my aversion, my desire, jealousy, and so on, that has me vibrating. Y yo estoy atrapado en esta reactividad compulsiva, es decir, mi aversión, mi orgullo, mis celos, y me hacen reaccionar. There's a lot to be cleared away. Hay un montón que eliminar, un montón de cosas que eliminar. And that feels right for us. Y eso se siente correcto para nosotros. Se siente que es lo We correcto. often feel burdened by ourselves. Porque a menudo nos sentimos agobiados por nosotros mismos. Why am I like this? ¿Por qué soy yo así? Why is it that my mind is stuck like this and other people seem free? ¿Por qué es que mi mente siempre está atrapada con este tipo de cosas y los demás parecen libres? I need to sort myself out. Así que necesito averiguarme, So in Dharma, there are many, many purification practices. Entonces, en el Dharma hay muchas prácticas de purificación. But the key point for Mahamudra and Sokshen is that the issue is not the subject and it's not the object, it's the glue. Y la cuestión clave en el Mahamudra o en el Dzogchen es que aquí de lo que se trata no es del objeto ni del objeto, sino del pegamento. So what is gluing me into samsara is the grasping at both subject and object as separate and autonomous and important. Entonces, lo que me está pegando al samsara es la creencia de que el sujeto y el objeto son verdaderos, tienen esencia, que son importantes. So when we sit in our meditation practice and relax and allow whatever is arising to come and go, Entonces, cuando nosotros estamos sentados en nuestra práctica de meditación y permitimos que cualquier cosa que se presente vaya y venga, we start to see that the glue is an energetic whirl. It's a kind of wind that links subject and object together.
que empezamos a darnos cuenta de que el pegamento es una especie de torbellino energético, es decir, es una formación energética que hace que sujeto y objeto It's the estén unidos. medium of resonance between subject and object. Es el medio de resonancia de sujeto y objeto, entre sujeto y objeto. And sometimes when we're very relaxed, the object side, if you like, is coming and going, and there's no subject reaction. Y a veces cuando estamos muy relajados, los objetos van y vienen, y no hay ninguna reacción por parte del sujeto. In other occasions, everything which occurs in our mind seems to set off some reactivity in us, some opinion and judgment. Y en otras ocasiones, alguna cosa sencilla, pues parece que trastorna nuestra mente y nos convertimos, reaccionamos con mucha reactividad. And we start to see, oh, if involvement doesn't arise, Entonces empezamos a darnos cuenta, vaya, si la implicación no surge or attachment doesn't arise, o el apego no surge, then what appears to be self and what appears to be other both arise and pass. lo que parece que es el yo, lo que parece que es el otro, ambos surgen y pasan. So the moment of enlightenment is the moment, sorry, Entonces, el momento de la iluminación, this is the moment when we see this glue has no power to it. es el momento en que vemos que ese pegamento no tiene poder. It's not a thing. It's not a, it's a tension. No es una cosa, es una tensión. If we tense our fingers to grasp hold of something, Si nosotros ponemos en tensión nuestros dedos what we para have is agarrar the algo, tightening of the muscles that are pulling on the tendon and causing the fingers to turn inwards. tenemos la tensión en los músculos y en los tendones de nuestros dedos para intentar sujetar algo. And the power of the muscle allows us to hold on very tightly, like hanging onto the branch of a tree. Y el poder de nuestro músculo es la que nos permite agarrar muy fuerte, como si estuviésemos, como por ejemplo, cuando nos agarramos de una rama de un árbol. But of course, you can't hang on to the tree for days and days. Pero por supuesto, no podemos estar colgados de un árbol agarrado a una rama Because the durante nature of días our y días, body is that we tighten and we release. We breathe in, we breathe out. porque la naturaleza de nuestro cuerpo es que nosotros agarramos y soltamos, es decir, respiramos y The heart inhalamos y is exhalamos. tightening and loosening, pumping the blood all around the body. Nuestro corazón está, es- está latiendo continuamente, soltando y So recibiendo when we sangre. see that this grasping or this holding is actually a pulsation, Entonces, cuando nosotros vemos que este aferrarse en realidad es, es una pulsación, in that this self that we take ourselves to be is not a constant phenomena, y que ese yo por el que nosotros nos tomamos no es un fenómeno constante, then you have the falling away of the conceptual edifice. entonces sucede que el edificio conceptual se And that derrumba. moment is not compounded. Y ese momento no es compuesto. It's not made, it's not gathered or brought together. It's what is revealed with the falling away of the gathered. No se construye, no se hace a partir de reunir cosas, sino que tiene lugar porque caen las cosas que lo tapan. Mm. So, although in general, if we don't feel that I want to get enlightened and I want to do it for the sake of other beings, if I don't have this motive, I'm probably not going to do anything.
Y entonces, aunque nosotros en nuestra vida pues, pensemos que si no tenemos este deseo de me tengo que iluminar y tengo que iluminarme por el bien de todos los seres, si no tenemos we have to este see that that motivo is a mobilization through tension. y pensemos que si no tenemos ese motivo no lo vamos a conseguir, tenemos que ver que eso es una manera de And movilizarse a través de la it's a good tensión preparation. y que es una buena preparación. But the essential point arises when we relax and release. Pero que el punto esencial surge cuando nosotros nos relajamos y soltamos. The door to the unconditioned is unconditioned. La puerta a lo no condicionado es no condicionada. It's not made by anyone. It's not constructed out of good activities. No está construida por nadie, no se hace a partir de buenas actividades, It's always there, present with us. siempre está ahí, presente con nosotros. It is our own self-preoccupation, our own hallucination of the importance of our daily life that makes it the door to freedom invisible for us. Es nuestra propia alucinación, nuestra propia preocupación, la que hace que la puerta a la liberación sea invisible para nosotros. So this next question is, why did great lamas like Dujun Rinpoche, Dingo Khyentse Rinpoche, and so on do tantric practices of visualization, mantra, and so on every day? Is a practice like Dzogchen and Guru Yoga not enough? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué grandes maestros como Dujun Rinpoche o Dilgo Khyentse Rinpoche hicieron prácticas tántricas como recitación de mantras y todas estas cosas? ¿Es que las prácticas del Guru Yoga, del Dzogchen, no es We talk suficiente? about a Renaissance man like Leonardo da Vinci, who could turn his hand to anything. Bueno, pues podemos hablar de un hombre del Renacimiento como Leonardo da Vinci que podía acercarse a cualquier cosa, que And in podía Tibet, poner su mano en cualquier cosa. when a child was recognized as a great incarnation, they were given a very intensive education. Y en el Tíbet, cuando un niño era reconocido como una gran reencarnación, pues se le daba una educación muy intensa. Because they were being trained to be the maintainers of all the traditions. Porque se les entrenaba a ser los mantenedores de todas las tradiciones. So that they could give initiations of 100 different practices, 1,000 different practices. De manera que pudiesen dar iniciaciones de 100 prácticas diferentes, de 1000 prácticas diferentes. So they were maintaining the tradition and making it available to other people. Entonces estaban manteniendo la tradición y poniéndola a disposición de todas las personas. So many of the practices they were doing were not so much for their own development, but for the development of other people. So they had to keep the warm blood of the lineage flowing. Entonces, muchas de las prácticas que hacían no eran para su propio beneficio, sino para el beneficio de otras personas. Y entonces tenían que mantener la sangre cálida de la tradición pues, fluyendo. And the second part of this question is, can Y la segunda parte de la cuestión from the no la he escuchado. view, nobody's doing anything. Desde el punto de vista del Dzogchen, nadie está haciendo nada. Activity is the spontaneous display of the energy of the ground. La actividad es el It despliegue doesn't just espontáneo. arise in some random formation, but El it arrives
syntonic or in harmony with the lived situation. Del despliegue espontáneo de la base. Y entonces no surge de manera caótica o de manera desordenada, sino que surge estructurada en formaciones de patrones. The arising of a practice where you start with taking refuge, doing the Bodhisattva vow, maybe doing some purification practice, making offerings, all the different stages of a large sadhana practice. Y entonces la práctica en la que se empieza pues tomando refugio, con los votos del Bodhisattva, quizá haciendo una serie de purificaciones y todo ese tipo de secuencias que tiene una You práctica de can una think sadhana, of this as something that I do. puedes pensar en ellas como algo que yo hago. I have to do it every day because it is my duty, because I promised I would do it. Yo tengo que hacerla todos los días porque es mi deber. Yo prometí hacerla todos los días. But that maintains you in a very dualistic relationship with the practice. Pero eso te mantiene en una relación muy dualista con la práctica. So if we bring in the Dzogchen view, we see that sound is vibration, what we see is vibration, the thoughts and feelings that arise for us are vibration. Everything in it is in movement like the sky. Pero si traemos la visión del Dzogchen, nos damos cuenta de que lo que decimos es vibración, lo que vemos es vibración, lo que pensamos es vibración, todo es movimiento en el cielo. So in that sense, to express it symbolically, our mind is like Padmasambhava, and the activities of the mudras, offerings, and so on, this is like the display of the dakinis moving around in space. Entonces, si lo decimos de manera simbólica, pues podemos pensar nuestra mente es Padmasambhava y nuestro movimiento haciendo las postraciones o recitando o las prácticas son como las dakinis que están moviéndose en el espacio. This is arising in these particular patterns according to the structure of the chief of the mandala. Esto surge con una estructura en particular de acuerdo con el jefe del mandala. So if the chief of the mandala was a goddess like Dorji Pamo, then you have a different constellation of energy and how you participate in life. Entonces, si el jefe de mandala es una diosa, una deidad mujer como Dorjepamo, pues entonces eso hace que surjan con un determinado patrón y se muevan en el espacio de una manera tan The key concreta. point is to see I am part of the flow of energy. La cuestión clave aquí es darnos cuenta de que yo soy parte del flujo de energía. Everything which I take to be the enduring truth of me is actually manifesting moment by moment. Todo aquello que yo tomo como mi yo duradero, en realidad se despliega momento a momento. It is the rhythm of the patterning which gives the sense of the continuity. Es el ritmo de esta formación de patrones quien da esta sensación de Just continuidad. like in the old cinema, when the film is presented in little takes, on the cellulose, there's little shots, individual shots which are being spun around. Exactamente igual que en el cine anterior, cuando antiguamente, como en esta en esta película, pues había un montón de imágenes, de fotografías diferentes que van The speed haciéndose at girar which these juntas, frames are seguidas. evolving allows an illusory sense of continuity of action to arise for us as experience. La velocidad a la que se proyectan cada una proporciona la ilusión de continuidad, de que hay, pues eso, de que hay una continuidad que existe.
So if you like, in meditation, generally we are turning down the speed at which the projector is running the film past the light. Entonces, si queréis, se podría decir que en meditación lo que estamos es apagando la luz que hace que siga funcionando la película del samsara. Then you start to see, oh, there is this thought, then it goes, next thought, then it goes. Everything is self-arising and self-liberating. Y entonces empiezas a ver, vaya, está este pensamiento y se fue, y luego este pensamiento y se fue. Todos surgen por sí mismos y se van por sí mismos. And it is the quality of my own immersion in the experience, or my own fusion with the flow of images, which creates the sense of continuity and reality. Y es mi inmersión en ese flujo y mi fundirme con esa ilusión en la que crea esa sensación de continuidad de la realidad. So, when we do this open practice, we find ourselves limited in various ways. Entonces, cuando hacemos esta práctica, nosotros nos encontramos limitados de diversas maneras. Some people are a bit manic, a bit overexcited. The mind is very, very busy. Algunas personas son un poco maníacas, están sobreexcitados y su mente está muy, muy ocupada. Others are more torpid. They tend to fall asleep. Otra gente son más lentos y tienden a quedarse dormidos. So there are many methods you can then practice to alter your fixation on these patterns of experience. Y hay un montón de métodos que puedes probar para alterar tu estructura, tu patrón de manifestación, tu patrón de experiencia. Or you can just sit in the practice and gradually the mind dissolves. O te puedes sentar en la práctica y gradualmente la mente va a disolverse. It depends on how much you trust space Depende de cuánto confíes en el espacio or the unborn purity of the mind. o la pureza no nacida de la mente. If you trust this open ungraspability, then there's nothing to do. Si tú confías en esta inaprensibilidad abierta, pues entonces But if no hay nada that más que makes you hacer. feel a bit agitated and you think, oh, but I have to do something, Pero si eso te hace sentir un poco agitado y tú piensas, pero es que yo tengo que hacer algo. then the Buddha in his kindness taught many, many things for you to do. Entonces el Buda en su amabilidad enseñó muchas cosas que tú puedes hacer. It very much depends on the patterning of your own energy, whether you can really release and relax, or whether you have a residual tension inside you driving you forward. Y eso depende entonces de tu energía residual, de tu estructura, de si tú puedes relajarte y soltar o bien tú tienes una especie de agitación y tú necesitas hacer algo. Then the next question is, what is the Buddhist significance of adventitious? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el significado búdico de adventicio? Well, now in the in the Christian season, we're coming towards Advent. En las estaciones cristianas, ahora pues nos vamos acercando al Adviento, Meaning Jesus is coming. que significa que He's not here, but he's coming. Jesucristo está llegando, no está So this aquí, is the pero meaning viene. of adventitious, that something which is not here arrives. Y ese es el significado de adventicio, es decir, que algo que no está aquí está llegando. Tomorrow is coming.
Mañana tú vienes, but it tú can't llegas. arrive because today is already here. Pero el hoy no puede llegar porque ya está We aquí. have to wait for today to vanish before tomorrow can arrive. Tenemos que esperar que desaparezca hoy para que llegue mañana. Due to causes and conditions, that which was not here will appear. Debido a causas y condiciones, aquello que no está aquí va a aparecer. Every arising thing is a vanishing thing. Pero toda cosa que surge es una If cosa que something has a desaparece. beginning, it will have an end. Si una cosa tiene un principio, tendrá un final. So adventitious describes the fact of the patterning of all our experience. Y entonces Adventicio describe el hecho de la formación de patrones de todas nuestras experiencias. Sometimes when what was there before vanishes, it leaves some trace. A veces, cuando lo que estaba ahí desaparece, deja un poco de rastro. As if you travel around in Europe or Asia, you find lots of ruins of temples and fortresses and so on. Sí, por ejemplo, si tú viajas por ahí en Europa o en Asia, te das cuenta que hay por todos lados un montón de ruinas o de fortalezas que estuvieron en su momento. Edifices were built and they were new, and then they became old, and there was war, and they fall down. Se construyeron edificios y eran nuevos y luego hubo guerras y se convirtieron en viejos y se destruyeron. So the compounded, the constructed is within time and therefore at the mercy of the forces in time. It will be destroyed. Entonces, lo compuesto, lo fabricado, está en el tiempo y por tanto sujeto al tiempo y llegará el momento en que las fuerzas lo harán destruirse. Las fuerzas del tiempo So lo harán the destruirse. contrived, the artificial, the compounded, the adventitious, these are all referring to the phenomena of samsara. Y entonces lo inventado, lo artificial, lo adventicio, todo esto se refiere a la descripción del samsara. But the uncompounded is not adventitious. It is always there. So we talk of primordial purity or intrinsic wisdom or intrinsic presence. Y lo no compuesto, pues no es adventicio porque siempre está ahí. Y entonces hablamos de pureza primordial o sabiduría innata. So for meditators, maybe the key point is the distinction that can be made between the mind itself and the content of the mind. Entonces, para los meditadores, quizás sea útil hacer esta distinción entre la mente en sí y el contenido de la mente. The mind itself is unborn awareness. It's not a thing. It's beyond being apprehended by concepts. La mente en sí está más allá del darse cuenta, no es una cosa, no puede ser aprendida. But the content of the mind, the flow of the patterns of our experience, sensations in the body, memories, seeing birds flying in the sky, hearing a car screeching in the road. Pero el contenido de nuestra mente, el flujo de los patrones que se despliegan en nuestra mente, es decir, escuchar a un pájaro cantando o escuchar a un coche que suena por la calle,
All of these arise and pass. Todos estos surgen y pasan. So the ego self, the sense of the definite, somehow substantial continuity of myself, Entonces, el yo ego, la aparente, la sensación aparente de continuidad de this mí is a mismo, delusion which obscures both the actual quality of the mind itself and also the quality of the content of the mind. es una delusión, un engaño que oscurece la realidad de la mente en sí, pero también la realidad del contenido de la mente. Okay, next question. How to deal with feelings of shame or guilt if you are unable to follow through with a guru's command? Vale, pues siguiente pregunta. ¿Cómo lidiar con sentimientos de vergüenza o de culpa si tú no tienes la oportunidad de seguir las instrucciones de un gurú? Generally speaking, in Western democratic countries, we don't have too many commands. Hablando de manera general, la pregunta se refería a órdenes más que Even the instrucciones. police normally offer a polite request. Y en los países occidentales democráticos, en general, no hay demasiadas órdenes. Incluso la So we're not in policía the army. hace peticiones amables o educadas. Tibetan culture was extremely hierarchical, patriarchal. Y no vivimos bajo el ejército. Y la sociedad tibetana sí que That's era muy not really the jerárquica, frame of reference that we live in. muy patriarcal, y no es el marco de referencia en el que vivimos. So it's most probably teachers nowadays don't issue too many commands the way that perhaps were done in the past. Entonces, los maestros hoy día quizá pues no den las órdenes o tantas órdenes como daban antiguamente. Marpa gave Milarepa many difficult tasks to perform. Marpa le dio a Milarepa un montón de tareas difíciles que tenían que hacer. This was a way of helping Milarepa not to trust the content of his own mind. Esto era una manera de ayudar a Milarepa que no confiase en el contenido de su propia mente. I trust the guru more than my own mind. Yo confío en el gurú más que en mi propia mente. I mean, Milarepa ate Marpa's food, or at least his wife Dagmema's food. Bueno, pues Milarepa se comía la comida de Marpa, He ate the food from his guru and from the guru's wife. o al menos se comía la comida que hacía la mujer de Marpa. So he also got a place to sleep. Y también Marpa le proporcionaba un lugar donde dormir. Now, that kind of structure you don't get in the West too much. Y bueno, ese tipo de estructura pues ya no se consigue en Occidente mucho. Usually we have to take care of ourselves. Normalmente tenemos que cuidar de nosotros mismos. But in the end, you can only do what you can do. Pero bueno, al final tú haces lo So que if the puedes guru hacer. says you should, for example, complete all the preliminary practices in 1 year, Entonces, si por ejemplo tu gurú te dice tienes que terminar todos los preliminares en un año and you are not able to do this, y no eres capaz de hacerlo, then you have not been able to do this. entonces no has sido capaz de hacerlo. What does it mean? ¿Y eso qué significa? It means you were not able to do it. Significa que no fuiste capaz de hacerlo.
life happened, things happen. Maybe your mother died. La, Maybe you got tired and had a period of no faith. All sorts of things can arise. la vida sucede, todo tipo de cosas pueden suceder. Quizá murió tu madre y no pudiste hacer cosas, o quizá pues estabas cansado y tuviste un periodo de pérdida de fe. I should have done it. Yo debería haberlo hecho. I said I would do it. Yo dije que lo haría. I feel so bad that I couldn't do it. Me siento tan mal de no haber podido I hacerlo. just can't trust myself. Es que no puedo fiarme de mí. Then all the Buddhas are gathered in the heavens and they are clapping and saying, this is one wonderful student. This student has realized she cannot trust herself. Y entonces todos los budas en ese momento pues están aplaudiendo en los cielos porque están diciendo, este es de verdad un iluminado porque se acaba de dar cuenta de que no puede confiar en sí mismo. Success and failure are two kinds of demon. El éxito y el fracaso son dos tipos de And demonios. success is often more dangerous than failure. Y el éxito a menudo es más peligroso que el fracaso. Because it can feed into pride and other people start to think you're a good person, and that further seals you inside some definition of yourself. Porque eso alimenta el orgullo y entonces eso puede llevar a que otras personas crean que tú eres una buena persona y eso alimenta todavía más tu sentido de un yo. As long as my practice is embedded in the ego nexus, Mientras mi práctica esté inserta en ese nexo con el ego, I am cut off from all the resources which are available in the openness of the mind itself. yo estoy separado de todos los recursos que están disponibles de la mente en sí. I'm condemned to a kind of heroic struggle. Estoy condenado a una especie de lucha heroica. So to realize that fighting to overcome all obstacles Y entonces darse cuenta que luchar por sobreponerse a todo may tipo de obstáculos in itself be a major obstacle. puede en sí ser un obstáculo mayúsculo, This is principal. actually quite useful. Y eso en realidad es bastante útil. Who am I struggling with? ¿Con quién estoy luchando? Some people have very healthy bodies, some people's bodies not so healthy. Algunos tienen cuerpos muy sanos, otros tienen cuerpos que no son tan sanos. If you are young and healthy, maybe you can do 2,000 prostrations a day. Si tú eres joven y sano, pues igual tú puedes hacer 2000 prostraciones al día. You couldn't do it when you were 5 years of age, and maybe you can't do it when you're 50 years of age. Quizá no podías hacerlo cuando tenías 5 años y tampoco cuando tengas 50 años. So there is a period of potential between maybe, say, 25 and 40 when you could do that. Y entonces hay un periodo de potencial que se podría decir entre los 25 y los 40 en los que tú puedes hacer eso. So the Buddha has explained this very well. Entonces el Buda ha explicado esto muy bien. Due to causes and conditions, it becomes possible. Sorry, Debido a causas y condiciones, it becomes possible to do many prostrations in one day. Se convierte en posible hacer un montón de And when postraciones en un causes solo and día. conditions change, it is no longer possible. Y cuando las causas y las condiciones cambian, ya no es posible. So who did the 2,000 prostrations a day? Y entonces, ¿quién hizo las 2000 postraciones al día? I did, Yo lo hice, on the basis of causes and conditions. sobre la base de causas y condiciones. I did, Yo lo hice,
This is the ego, the autonomous ego. This is what I do. Este es el ego autónomo. Esto es lo que yo hago. Due to propitious, helpful causes and conditions. Debido a causas y condiciones propicias y útiles. So, who was doing them? Entonces, ¿quién estaba haciéndolas? To say I did it is a very narrow story. El decir yo las hice es una historia muy finita, muy estrecha. If we recognize that non-duality is our participation in the world, Si reconocemos que la no dualidad es nuestra participación en el mundo and that we are raised up and cast down by many different factors, y que somos ensalzados y tirados abajo por un montón de diferentes factores, then rather than entering into judgment and thinking I have done well, entonces más que entrar en un juicio de decir lo hice bien, we see this manifested due to the interaction of many factors, vemos que yo me manifesté como una interacción con un montón de factores and on top of that, we stick our own little name. y sobre todo eso colocamos nuestro nombrecito, Like a cherry being put on top of a cake. como la guinda que se coloca en lo alto del pastel. I did this. Yo hice esto. This is not true. Eso no es verdad. So as long as you think I did it or I didn't do it, then you will have pride and shame and guilt. Entonces, mientras tú pienses yo lo hice o yo no lo hice, pues vas a tener orgullo y culpa y vergüenza. So if you can't do what you have agreed to do, you can examine the vanity of believing in yourself. Entonces, si tú no puedes hacer lo que acordaste hacer, pues puedes examinar la vanidad de creer en un yo. So we have to collaborate with those who hopefully are collaborating with us. Tenemos que colaborar con aquellos que esperemos van a colaborar con nosotros. And so what am I trying to learn? Y entonces, ¿qué es lo que estoy intentando aprender? In Dzogchen, we have this term Rongsen, which means self-deception. En este término, en Dzogchen tenemos este término que se llama Romsen, que significa The more you autoengaño. understand your own self-deception, the more you get close to the possibility of letting go of your pretensions and identifications. Cuanto más entiendas cómo tú te engañas a ti mismo, más dejas ir tus pretensiones y tus identificaciones. So if the guru says, you are a wonderful disciple, Entonces, si el gurú te dice, tú eres un discípulo maravilloso, that is called a sentence. eso se llama una oración. And you are a terrible student, that's also called a sentence. Y si dice, tú eres un estudiante horrible, eso también es Who is the person being una addressed? oración. ¿A quién se le está dirigiendo esa oración? The delusion of the five heaps, the five skandhas. La delusión, el engaño de los 5 montones, de los 5 skandhas. You are a very good delusion. Tú eres una delusión muy buena. You are a completely useless delusion. Tú eres una delusión completamente inútil. The important thing is to see you are a delusion. Pero lo importante es que veas que tú eres una delusión, un engaño. Good and bad will cover over the actuality of deludedness. El bueno, malo, van a tapar la realidad de estar engañado.
Okay, next question is, when I practice and make absolutely no effort, I'm dragged around by thoughts. La siguiente pregunta dice, cuando yo practico y no hago absolutamente ningún esfuerzo, pues soy arrastrado por los pensamientos. I feel like I need to have some sort of intention Eh, or minor effort in order to stay open and present. Siento que necesito tener algún tipo de intención o una especie de esfuerzo menor para mantener la atención, para la atención abierta. So if I make absolutely no effort Si yo no hago absolutamente and ningún I'm esfuerzo completely relaxed, y yo estoy completamente relajado, I'm dragged around by thoughts. yo soy arrastrado por los pensamientos. These thoughts are very, very strong. Estos pensamientos son muy, muy fuertes. If you ever try to carry someone who is completely unconscious, they seem much heavier than somebody who's awake. Si tú intentas llevar a alguien, acarrear a alguien que está inconsciente, parece mucho más pesado que alguien que está despierto. In English, we call it dead weight. En inglés lo llamamos un peso muerto. So if you are really relaxed, your dead weight will be impossible for any thought to move. Entonces, si tú estás verdaderamente relajado, tu peso muerto va a hacer que ningún pensamiento lo pueda mover. So you are at the crossroads. Entonces tú aquí estás en un cruce de caminos, en una Your encrucijada. habit formation tells you, I should try harder, I should do something. That will be easier. Tu formación de patrón, patrón habitual, tu formación habitual te va a decir, tengo que intentarlo con más ahínco, debo poner esfuerzo. But if you pay attention to the actual phenomenology of what is arising, Pero si tú prestas atención a la fenomenología de lo que en realidad está surgiendo, as we looked earlier, we have subject and object and the glue between them. como hemos visto antes, tenemos sujeto, objeto y el pegamento que los une. The more you relax, the less glue there is from the subject side. Cuanto más te relajas, menos pegamento hay desde el lado del sujeto. So, from the point of view of Dzogchen, Entonces, desde el punto de if vista del you're Dzogchen, very tired, then don't do sitting practice. si tú estás muy cansado, pues entonces no hagas una práctica sentado. Do it in the morning when you wake up, even if you only have 15 minutes. Hazlo por la mañana cuando te despiertes, incluso aunque solo tengas 15 minutos. But if you're struggling against your own situation, that you're tired or hungry, then you're on the hero path. Pero si tú estás luchando con tu situación actual de estar cansado o de tener hambre, pues entonces tú estás en el camino del héroe. You're fighting to overcome circumstances. Estás luchando para sobreponerte a las circunstancias. But in Dzogchen, we want to work with circumstances, Pero en el Dzogchen queremos trabajar con las circunstancias, collaborating with ourselves and with our environment. colaborando con nosotros mismos y con el entorno. So I would suggest the key thing is to try to step out of this interpretive frame of struggle and effort, and it's all up to me. Entonces yo sugeriría el salir de este marco de lucha, de esfuerzo y de que todo depende de mí. But of course, if you follow this path of relaxation into the intrinsic, Pero por supuesto, si tú sigues este camino de relajación en lo then you intrínseco, don't have this caress of ego agency. entonces no tienes esta caricia de la agencialidad del ego, de la actividad del This ego, self-reflexive
sense of one's own potency. Este movimiento autorreflexivo de la potencialidad de uno. From the point of view of Dzogchen, all the movement of the mind, all experience is arising as the energy of awareness. Desde el punto de vista del Dzogchen, todo el movimiento de la mente, toda la experiencia surge como presencia, como la energía de la presencia. So, by not doing anything, you allow the unimpeded flow of experience. Entonces, al no hacer nada, tú permites el flujo ininterrumpido de experiencia. And then you see the limiting pressure of your addiction. Y entonces tú ves la presión limitante de tu adicción. Because we tend to categorize whatever is occurring in terms of I like or I don't like. Porque tendemos a categorizar las cosas en términos de me gusta, no me gusta. I want to get more of what I like and less of what I don't like. Quiero conseguir más de lo que quiero y menos de lo que no quiero. Now the whole world is turning around you. Ahora todo el mundo gira en torno a ti. There is this, whatever, flow of light or experience, sensation, all kind of things are arising. Está esto, todo tipo de sensaciones, todo tipo de surgimientos. All that's required is that you just stay present with it. Y todo lo que se requiere es que tú estés presente con ello. What is so important about you that your opinion is vital for the progress of the human kind? ¿A qué es tan importante de ti que tu opinión es tan vital para el progreso de la humanidad? I am irrelevant. Yo soy irrelevante. I, the ego self, is ignorance. El yo ego es ignorancia. If I want to have bright, shining awareness, ignorance is irrelevant. Si yo quiero tener presencia brillante, resplandeciente, la ignorancia es irrelevante. But I like some thoughts and I don't like others. Pero me gustan más unos pensamientos que otros. Unos me gustan y otros no me gustan. Who asked you? ¿Quién te preguntó? Silence. Silencio. Then you start to vibrate Y entonces empiezas a vibrar because you want to respond. porque quieres responder. Then some people become very agitated, other people start to fall asleep. Entonces alguna gente se vuelve muy agitada, otra gente se queda Doing dormida, too much, doing too little. unos hacen demasiado, otros hacen demasiado poco. Simply stay with what is occurring. Simplemente quédate con lo que está sucediendo. Who is staying with it? ¿Quién se queda con eso? Not the ego. Desde luego no el ego. The ego is a meddler. It's always involved. It's up to something. El ego es un entrometido, siempre está implicado, siempre quiere Being algo. present. Así que simplemente estate presente. And all that you have learned, all your skills, all your knowledge is irrelevant. Y todo lo que has aprendido, todas tus habilidades, todo tu conocimiento es irrelevante. So, meditating like a dead person. Entonces, meditando como un muerto, You're not required to do anything. no se requiere que hagas nada. If you can do that, then you start to free yourself from
the necessity of insinuating yourself where you don't belong. Si tú haces eso, entonces empiezas a perder la necesidad de insinuarte allí donde no perteneces. Yourself is not a thing. Tu yo no es una cosa, It's a quality of attention, es una cualidad de la atención, which is a selective attention. que es una atención selectiva. Awareness is non-selective. La presencia no es selectiva. That's why they say it's like the sky, it's open to everything. Por eso es lo que se dice que es como el cielo, que es abierto a todo. But I wouldn't be me if I was open to everything. Pero yo no sería yo si yo estuviese abierto a Then you todo. have to decide, is it so great being you? Entonces tienes que decidir, ¿es tan fabuloso ser tú? You are sitting in a bus that is going to crash into a wall. Tú estás sentado en un autobús que va Death is awaiting you. a chocarse contra un muro. La If muerte you te get está off the esperando. bus before it crashes, that's good. Si tú sales del autobús antes de que se estampe, eso es bueno. This is why we meditate. Por eso es por lo que meditamos. The next question, in Guru Yoga of the White Ash, should the eyes be kept open all the time? Entonces la siguiente pregunta. En el yoga del gurú de la A, ¿deberían los ojos mantenerse abiertos No, todo el rato? generally, we keep the eyes open because we have the ears are open, the senses are all open. De manera general tenemos los ojos abiertos porque nuestros oídos están abiertos, nuestros sentidos están So abiertos. if you're sitting for a while, maybe your bum gets sore. Y entonces, pues si estás sentado durante un rato, pues igual tu trasero pues se vuelve un poco This sensation is the relationship molesto. between your cushion and your bum. Por esta sensación de la relación entre el cojín y tu trasero. It's arising at the interface between these aspects. Surge como esta interfaz entre los dos aspectos. The same way your ears relaxed and open, you hear people maybe talking or dogs barking or some big lorry going by and the house shakes a little bit. E igual que cuando estás con tus oídos abiertos y oyes a gente que habla o un perro ladrando o quizá pasa un camión muy pesado y la casa te tiembla un poquito. So there is appearance or experience. Hay apariencia o experiencia. This comes, goes. Esto llega, se va. What was that? ¿Qué fue eso? We don't need to know. No necesitamos saberlo. As soon as you're thinking, what was that? En el momento en que empiezas a pensar, ¿qué fue eso? I don't like things to be happening if I don't know what they are. No me gusta que sucedan cosas si yo no sé lo que son. Oh, so maybe this is why relaxation is very difficult. Pues quizá por eso es por lo que la relajación es tan difícil. Because if in order to feel relaxed, you have to know what is going on. Porque sí, para poder relajarte, tú necesitas saber qué es lo que está pasando. Then you have to be vigilant. Entonces tú tienes que estar vigilante. And if you're vigilant, you're not relaxed. Y si tú estás vigilante, no estás relajado. And so you have this slightly fearful, slightly aroused attention scanning to see what is happening. Y entonces tienes esta tensión ligeramente vigilante, está ligeramente exaltado de estar pendiente de qué es lo que está pasando. So as Namkhai Norbu used to say so many times, don't enter into judgment. Entonces, como Nanke Norbu solía decir tantas veces, no emitas juicios. There is this, Está esto,
What is it? ¿Qué This is the beginning of a judgment. Es el principio de un juicio. So just as if you were to run your fingers down your face, you have the arising and passing of sensation. Es exactamente igual que si tú pasas tus dedos por tu cara, tú tienes el surgimiento y cómo pasa la sensación. The sensation is vanishing just as it arises. La sensación desaparece justo cuando aparece. Like in the famous traditional Tibetan example, like writing on water. Using your finger, you write something on the surface of the water. Como el ejemplo famoso, tradicional, que se utiliza en el budismo de escribir en agua con el dedo. It's dissolving just as it's arising. Se disuelve justo cuando surge, en el momento en el que That is surge. this. Eso es esto. As soon as you say, what is this? En el momento en que tú dices, ¿qué es esto? It introduces the nominative mode, the noun, the thing, something that can be referred to. Introduce el nombre, el sustantivo, algo a lo que se puede alguien referir. As soon as there is something, it's very difficult not to arouse your prejudice, liking and not liking. En el momento en el que hay alguna cosa, un algo, es muy difícil no involucrarse en lo de me gusta, no me gusta. So don't merge into this and explore it as if there's some hidden treasure in it. Entonces no te fundas con ello y empieces a explorarlo como si hubiese algún tipo de esencia o de tesoro metido dentro de esto. So just as when your fingers go down your face, there is this sensation. Y entonces exactamente igual que cuando tus It's dedos, just that. It's not anything else. It's just there and gone. que tus dedos pasan por tu cara, está esta sensación y entonces es esto y solo esto, en este momento surge y ya se fue. But what is it for? Pero ¿para qué es eso? James, what are you trying to say? What should I do with this? James, ¿qué estás intentando decir? ¿Qué es lo que debo hacer con esto? There's nothing to do with it. No hay nada que hacer con ello. And it's just meaningless. Y simplemente es que no tiene Yeah, sentido. meaningless for the ego. No tiene ningún sentido para el ego. The ego finds meaning by making meaning on the basis of that which is already gone. El ego encuentra significado al darle significado a aquello que ya se fue. Vanishing, vanishing, vanishing. Desvaneciéndose, desvaneciéndose, desvaneciéndose. Everything is impermanent. Todo es transitorio. It doesn't mean there is nothing at all, No significa que no haya nada en absoluto, because this ungraspable sensation is there, porque esta sensación inaprehensible está but ahí, it's not permanent. pero no es permanente, It is self-showing. sino que se muestra por sí misma. It's unconstructed, Es no construida and you don't need to construct anything on the basis of it. y no necesitas construir nada sobre su base, sobre la base de ella. A great deal of our life is spent in direct perception, Una gran parte de nuestra vida se pasa en percepción directa, but this bright, vibrant world is obscured by our need to conceptualize our own experience. pero este mundo vibrante, resplandeciente, está oscurecido por nuestra necesidad de darle sentido a lo que está pasando, de conceptualizar lo que está pasando. We think about something, Pensamos sobre algo
if we just have a thought, the thought's gone before it can be caught. Si solo tenemos un pensamiento, el pensamiento ya se fue antes de que podamos atraparlo. But once you start to think about something, Pero en cuanto tú empiezas a pensar sobre alguna cosa, this something is like a buoy, like one of these plastic balls that's in the sea that sailors tie their little boats to. pues esta pequeña cosa es como una boya. Estas cosas que hay en el mar a la que los marineros atan sus barcos. The buoy is floating with the water. La boya está flotando en el agua And what is tied to it is also floating on the water. y lo que se ata a ella también está flotando en el agua, But the little dinghy can't move away because it's somehow anchored to this moving point. pero de alguna manera no puede irse, no puede separarse porque está atado a este punto. This is happening in the middle of the sea. Y esto está sucediendo en mitad del mar. The waves are going up and down, up and down, up and down. Las olas suben y bajan, suben y bajan. Nothing to say about the waves. No hay nada que decir sobre las olas. But we can say that the buoy is red plastic or blue plastic. It's 1 meter in diameter or 2 meters. Pero sí podemos decir que la boya es de plástico rojo, de plástico amarillo, o que es de 1 metro de diámetro o de 2. It's 300 meters from the beach. Que está a 300 metros de la playa. The presence of the buoy allows a kind of mapping out of the territory around it. La presencia de la boya permite el establecer un mapa del entorno de ella. The beach stands in relation to the buoy. The big ship further out stands in relation to the buoy. La playa se coloca en relación con la boya. El barco se coloca más allá en relación con la boya. So you can experience this for yourself, that when you take yourself as the point of reference, everything is somehow mapped in relation to this self. Y eso lo puedes experimentar por ti mismo, que cuando tú te tomas a ti mismo como este punto de referencia, pues entonces tú puedes organizar un mapa en torno a ese punto de referencia central, toda tu experiencia en torno a ese punto de referencia central. But your ego self, when you look, actually has a sea anchor. Pero tu yo ego, cuando observas, en realidad tiene Because the sea is too un deep to ancla, put down an iron anchor on a rope. porque el mar es demasiado profundo como para poner ahí Each of us una is boya floating on nothing. con una cuerda. Así que cada uno de nosotros está flotando sobre We la are nada. the manifestation or the display or the expression of emptiness. Somos la manifestación o el despliegue de la vacuidad. The solidification of the sense of self is a density produced by complex vibration of investment and belief. La sensación de ese sentido del yo es una condensación energética de inversión en la idea o de creencia. Then that's why we keep the eyes open. Y por eso mantenemos los ojos abiertos. Because if you close your eyes, you go into yourself. Porque si tú cierras los ojos, tú entras dentro de ti mismo. I am in my body is in the world. Yo estoy en mi cuerpo está en el mundo. I'm not the same as my body, and my body is not the same as the world. Yo no soy lo mismo que mi cuerpo y mi cuerpo no es lo mismo que el mundo.
So these differentiations are not helpful for meditation. Entonces estas diferenciaciones no son útiles para la meditación. So when we open, the text always says, whatever comes, comes. Entonces cuando nosotros nos abrimos, los textos siempre dicen, pues lo que llegue, llega. Be present with whatever is coming. Estate presente con aquello que llegue. Don't try to control it or organize it. No intentes controlarlo, organizarlo. If you relax control, you won't go mad, you won't get lost. Si tú relajas el control, no te vas a volver loco, no te vas a perder. You start to have some more sense that everything is moving in space. Empiezas a tener simplemente más sensación de que todo es movimiento en el espacio. And that you stabilize the movement, the motility of experience through the application of concepts. Y que tú estabilizas el movimiento a través de la aplicación de conceptos. But these concepts themselves are impermanent. Pero estos pensamientos, estos conceptos en sí son transitorios. So you go for a walk with a friend and you look at a tree, you say, that is an oak tree. Entonces, si tú das un paseo con un amigo y tú ves un árbol y tú le dices, eso es un roble, Something definite has been established. se ha establecido algo definitivo. But what is the oak tree referring to? Pero ¿a qué se refiere un roble? The tree. A un Now, árbol. if we walk on 10 paces, Pero si seguimos andando 10 pasos, do we see the same tree or not? ¿vemos el mismo árbol o no? It looks different. Parece diferente. It only looks different. It's the same tree. Solo parece diferente, pero es el mismo árbol. It's very, very important to experience this directly for yourself. Es muy, muy importante experimentar esto por ti mismo. Because in that moment, you have two vectors of experience. Porque en ese momento tú tienes dos vectores de experiencia. You have the direct revelation of what the appearance of the tree, the green, the branches, and so on. You have phenomena. Tú tienes un fenómeno, es decir, la revelación directa de la presencia del árbol con su verde, su color, su sombra. Complex, to an extent it's ungraspable. Compleja hasta un punto que es inaprehensible. On the other hand, you have the concept. Por otro lado, tienes el concepto. And the concept allows you to homogenize the tree, to standardize it as this oak tree. Y el concepto te ayuda a homogeneizar el árbol, a convertirlo, a estandarizarlo. Now you feel potent. Y ahora te sientes con potencia, Competent. con You competencia. know something. ¿Sabes algo? You know something by ignoring the actuality of the tree. Y sabes algo al no darte cuenta de la realidad del árbol, al ignorar it's la an realidad oak del tree. árbol. ¿No es un roble? If you know this oak tree, Si tú sabes, tú conoces este roble, okay, how many leaves has it got? vale. ¿Cuántas hojas tiene? How old is it? ¿Cuántos años tiene? There are many questions you could ask about the oak tree Hay, that the knowing that it is an oak tree doesn't in any way answer. hay un montón de preguntas que tú puedes hacer sobre este roble que la afirmación de es un roble no responde.
It's not that there is a war between phenomena and concepts. Y no es que haya una guerra entre los fenómenos y los conceptos, Because concepts are a subset of phenomena. porque los conceptos son un It is subconjunto when de the los fenómenos. concept is extrapolated, taken out of the unfolding plane of phenomena, Es cuando los conceptos son sacados, son extrapolados del campo más amplio de todos los fenómenos, and it seems entitled to judge what is there and comment on what is there. y nos sentimos con derecho a juzgar y a comentar lo que hay ahí. This is how samsara is generated. Así es como se genera el samsara. There is an over potentiation or validation of the conceptual parallel to a denigration of the phenomenal. Hay una potenciación de lo conceptual en detrimento de la experiencia, de lo experiencial. So that's why we sit with our senses open, Por eso es por lo que nos sentamos con nuestros sentidos abiertos, because we want to optimize the possibility of seeing the dynamic quality of everything which is arising. porque queremos optimizar la cualidad dinámica de todo aquello que surge. That concepts are part of the flow of experience. Que los conceptos son parte del flujo de experiencia. And they don't have any intrinsic special status. Y que no tiene ningún estatus intrínseco especial. So say you have some thought arises in your mind. Digamos, tú tienes algún pensamiento que surge en tu mente And then another thought arises, oh, that's stupid. y luego surge otro pensamiento de, eso es estúpido. This second thought is so seductive. It seems to give you some power of command and definition. I know this is stupid. Este segundo pensamiento es tan seductor, te da el poder de saber qué es lo que está pasando y decir, sí, esto es tan estúpido. But if we just stay present, that's stupid. Come, gone. Pero si simplemente estamos presentes en eso es estúpido, surge, se va. The power of the concept was our fusion with it and our adoption of it as a place from which we could speak the truth about the world. Nuestra función con el concepto es el lugar en el que nos colocamos como si hablásemos la verdad y pudiésemos soltar la verdad por nuestra boca. So the problem is not the concept. The problem again is the glue which says this concept is something that I use against the world. El problema entonces no es el concepto, el problema de nuevo es el pegamento que te hace ver que el concepto es algo que tú utilizas contra el mundo. Okay, that's about our time for today. Vale, pues ese va a ser hasta aquí nuestro We tiempo have de a esta meeting noche. next Wednesday to look a bit at the new book, which is on Amitabha and the Pure Land of Dewa Chen. Tenemos una charla el próximo miércoles que es sobre
un nuevo libro sobre que va de Amitabha y la tierra pura de Huachen. So thank you very much to our translators today and to Pedro for keeping the whole production together. Muchas gracias a nuestros traductores esta noche y a Pedro para por mantener toda la producción en funcionamiento. So we may meet again, we may not. Puede que Have a good evening. se puede que nos encontremos otra vez, puede que no, así que tened una buena noche. Bye bye. Adiós. Bye bye. Adiós. Bye. Bye.